En la enseñanza anterior, en torno a esta serie de predicaciones que estamos teniendo, en torno a la doctrina de la iglesia, vimos el tema, la doctrina del poder de la iglesia, el poder que el Señor Jesucristo ha delegado a su iglesia, y señalamos que se encontraba ese poder vinculado a la predicación del Evangelio y a ejercer la disciplina al interior de la iglesia, la disciplina eclesiástica. Terminábamos diciendo que muchas personas, siendo ignorantes en torno al porqué de la disciplina eclesiástica, trataban de rehuirla, salían corriendo de la iglesia y se iban a otras, como si las iglesias fueran una especie de club, desconociendo que realmente lo que sucede en torno a la disciplina eclesiástica es velar por el crecimiento espiritual, por la santidad del creyente, y quien toma esa decisión ignorante, infantil y pecaminosa, lo que realmente hace es desligarse del cuerpo de Cristo, no sometiéndose a lo que el mismo Señor de la iglesia ha determinado. Un cristiano no debe desdeñar la iglesia del Señor Jesucristo de esa manera, tratarla de esa manera tan baja, rebajándola a un nivel de un club, donde estoy si me siento bien en ella y si no, pues busco otra. Los creyentes más bien deberían huir de una iglesia cuando ésta ha dejado de ser una iglesia del Señor Jesucristo, o cuando llegan a ser conscientes que tal vez en el lugar donde han estado por mucho tiempo no es una iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo puede alguien saber si una iglesia es una iglesia de Cristo? ¿Cuáles son esas características distintivas que llevan a reconocer a quien tiene por nombre de iglesia de Cristo que sí lo es realmente? ¿Cómo sé que una iglesia ha dejado de ser la iglesia del Señor Jesucristo? Ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana en torno a esta serie de enseñanzas en torno a la iglesia. Pero antes de abordar este tema de cómo reconocer a la iglesia del Señor Jesucristo, que teológicamente e históricamente se le ha dado el nombre de las marcas de la iglesia de Cristo, es importante señalar dos cosas antes de adentrarnos a tocar en sí la doctrina de las marcas de la iglesia. Y lo primero a señalar es que no hay iglesia perfecta en el mundo. No hay iglesia perfecta en el mundo. Estos dos puntos que voy a señalar antes de abordar el tema en sí de las marcas de la iglesia son importantes. El primero de ellos es que no hay iglesia perfecta en el mundo, y no por eso dejan de ser iglesias del Señor Jesucristo. Pero con todo eso, las iglesias deben buscar la perfección en medio del mismo peregrinaje. Un ejemplo de que no hay iglesias perfectas en el mundo y que por ello no dejan de ser la iglesia del Señor Jesucristo, lo encontramos con lo que históricamente y a través de las Escrituras, a través de la historia de la redención, vemos con lo acontecido con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas. Quiero señalar algunos de ellos. Por ejemplo, en las cartas que el apóstol Pablo les escribe a los corintios, vemos que dentro de ella había conflicto, había contienda entre los mismos miembros de la iglesia. En 1 Corintios 1:11 el apóstol Pablo escribe: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. También a través de la epístola, la primera y la segunda, vemos que eran inmaduros doctrinalmente y se comportaban muchas veces como no creyentes. En esa primera carta también, en el capítulo 3 del versículo 1 al 3, Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? También en esa iglesia no había un correcto ejercicio de la disciplina eclesiástica, con una miembro
que tenía una práctica de pecado que era conocida por la iglesia. También vemos que sus reuniones se habían convertido en un espacio de desorden en pos de quien se mostraba más espiritualmente que otro a través de el ejercer los dones con los cuales el Señor les había dotado. También vemos a través de la primera epístola que la cena del Señor había perdido el significado con el cual el Señor la había dejado. Así que vemos en la iglesia de Corinto un ejemplo de una iglesia con muchos problemas y problemas muy graves, pero con todo y eso, el Señor la seguía tratando como una iglesia de Él. En el inicio de la epístola, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2, Pablo inicia expresándose así acerca de la iglesia de Corinto. Él dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que a pesar de todas las circunstancias difíciles que estaba aconteciendo esa iglesia, de todos los problemas, el Señor Jesucristo la seguía tratando como una iglesia. Pero sin dudas estaba en un terrible peligro de llegar un momento de que ya no fuese una iglesia del Señor Jesucristo. Así que ese es el primer punto. El segundo punto, antes de entrar a abordar el tema de las marcas de la iglesia, es que todas las iglesias están en el peligro de desviarse y dejar de ser una iglesia del Señor Jesucristo. Todas las iglesias al presente en este camino, en esta militancia hacia la patria celestial, están en peligro de desviarse y dejar de ser una iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es muy enfatizado a través de las epístolas que el Señor Jesucristo envía a las iglesias del Asia Menor, donde les advierte el camino que estaban tomando, el peligro en el cual estaban algunas de ellas. Y quiero que veamos rápidamente ejemplos de esto. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y miremos cómo a la iglesia de Pérgamo les advierte el camino que estaban recorriendo al haberse acostumbrado a aceptar dentro de ella a personas que tenían una doctrina herética. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 15. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor Jesucristo envía una advertencia a esta iglesia que había tomado en poco tener al interior de ella, dentro de sus miembros, a personas que enseñaban doctrinas heréticas. También a la iglesia de Tiatira, que tenía al interior de ellos a una profetisa, una señora que desviaba a la iglesia del camino de la voluntad de Dios. Capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y un ejemplo más es la iglesia de la Odisea. Esta era una iglesia que estaba a punto de dejar de ser una iglesia de Cristo. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Que el Señor Jesucristo haya mandado estas cartas a estas iglesias muestra la importancia que debemos tener como congregación de estarnos revisándonos continuamente. Porque yo te aseguro que cada una de estas iglesias no se habían dado cuenta de lo cercano que estaban a dejar de ser iglesias del Señor Jesucristo. Se habían desviado tanto que el Señor estaba a punto de vomitarlos de su boca, como lo expresa la palabra del Señor. Y es que cuando una iglesia empieza a anidar en su seno errores doctrinales o errores de práctica, puede llegar el tiempo sin darse cuenta de que ha dejado de ser una iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es el fatídico ejemplo de muchas congregaciones que nacieron amando al Señor, pero que no fueron vigilantes. Y lo que hoy se ve es que no se puede percibir las marcas, las señales de lo que es una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y de allí que nuestro Señor Jesucristo termine esta sección de las cartas que envía a las iglesias del Asia Menor diciendo lo siguiente, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una invitación, es una exhortación a estarse vigilando continuamente en torno a en qué momento se ha deslizado sus pies, en torno a aceptar errores doctrinales, prácticas equivocadas en torno a lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Gerhardus Voss decía: aunque la iglesia, vista en su totalidad, nunca pueda desaparecer de la tierra, aún así no hay garantía de que sus partes individuales continúan existiendo. Pueden degenerar completamente y deteriorarse. Los creyentes que todavía están en ella pueden morir, de modo que solamente queden miembros aparentes, señalaba Voss. La iglesia debe ser vigilante, de no perder nunca esa comunión con el Señor de la iglesia, con la piedra sobre la cual se soporta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confesión de fe en el capítulo 26, que es el capítulo de la iglesia, en el párrafo 3, inicia diciendo: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a no ser iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Mis amados hermanos, no hay iglesia local perfecta en esta tierra, pero la iglesia local debe buscar constantemente ser una iglesia según la voluntad del Señor. Ese debe ser el objetivo de nuestra mirada como creyentes individuales y corporativamente. Pero por el contrario, y trágicamente, muchas que tal vez fueron iglesias en el pasado, permitieron prácticas, pensamientos no escriturales en torno a cómo debía desarrollarse a su interior, en el desarrollo de cada una de esas congregaciones. Y tristemente y trágicamente muchas, con el fin de crecer numéricamente, de verse cada vez más grandes, empiezan a utilizar métodos que no son los que la Escritura señala en torno a lo que es la iglesia de Cristo.
empiezan a tener como un fundamento de pragmatismo. Hagamos lo que funcione para atraer gente. O el ecumenismo. Hablemos y señalemos y desde el púlpito prediquemos aquello que no ofenda. O el esoterismo. Traigamos nuevas revelaciones. O el espiritismo. Manipulemos espiritualmente a los demás. O el posmodernismo. No hay verdad absoluta, todo es relativo, aceptemos los pensamientos de unos y otros. Y tristemente ese es el tipo de fundamento en el cual están moldeados muchas, entre comillas, iglesias. Hay muchas congregaciones que ya no son iglesias, sino que son centros de música, con un excelente grupo que atrae a la gente. Hay muchas congregaciones que ya no son iglesias, sino centros de terapia emocional, o centros de terapia motivacional. Hay muchas congregaciones que ya no son iglesias, sino centros de reuniones políticas, donde los oficiales de las iglesias presionan a los miembros para que voten por el candidato de sus preferencias. Hay muchas congregaciones que giran en torno a engrandecer cada vez más el nombre de la iglesia en sí misma, del pastor de esa iglesia, y no el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchas congregaciones que giran en torno a los espectáculos de supuestos milagros que resuelven los problemas temporales de las personas, pero no son una iglesia del Señor Jesucristo. No por llevar el nombre de Jesús en sus títulos, en sus congregaciones, no por llevar el nombre de iglesia cristiana se es una iglesia del Señor Jesucristo. El mismo Señor advirtió lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto está en Mateo 7, versículo 22 y 23. De allí que en el desarrollo de la historia de la iglesia se haya llegado a la necesidad de hacerse este cuestionamiento. ¿Qué elementos tenemos para poder distinguir a una iglesia de Jesucristo de otra que no lo es? ¿Qué elementos tenemos? ¿Cómo se puede distinguir quién es realmente la iglesia de Cristo y cuál no lo es, así tenga por título iglesia del Señor Jesucristo? Gerhardus Voss exponía lo siguiente: existe una necesidad de datos externos visibles, a partir de los cuales podemos deducir que realmente nos encontramos ante una manifestación del cuerpo de Cristo, en la cual para nosotros habrá una comunión de los santos, en la que se ministra el oficio en el nombre de Cristo, y en el cual podemos cumplir con nuestra vocación cristiana. Y esa necesidad, aunque en diferentes etapas de la historia de la iglesia fue evidente, en el siglo XVI en Europa, esta pregunta de cómo podemos distinguir a una iglesia de Cristo cobró gran fuerza. Berkouwer señala, al hablar de las marcas de la iglesia, la Reforma introdujo un criterio por el cual la iglesia podía y tenía que ser probada en cuanto a si ella era verdaderamente la iglesia. Ante esa necesidad y ante ese cuestionamiento que toda iglesia debería hacerse, si es una iglesia de Cristo, si están las señales de que es una iglesia de Cristo, Roma en el siglo XVI reaccionó expresando lo siguiente: la iglesia visible, la estructura de la iglesia, la jerarquía en cabeza del Papa, la iglesia visible que descendió de Pedro y los apóstoles, es la iglesia verdadera. Es decir, Roma no aceptó que se impusieran pruebas para ver si ella era una iglesia de Cristo, porque para ellos la iglesia está por encima de las escrituras. Así que ni las mismas escrituras podían ser un estándar para llegar a juzgarlas. Herman Bavinck señaló, Roma no tiene tal norma porque la escritura depende de la iglesia según Roma. Y la iglesia es en sí misma el estándar más alto para la doctrina y la vida. Así que en torno a ese cuestionamiento Roma dijo, no.
La iglesia está por encima de la escritura, así que la escritura no puede señalarnos a nosotros o juzgarnos a nosotros. Pero la reforma tiene como principio sola escritura. Y la pregunta que se tenía que formular era, ¿Roma es una verdadera iglesia? Y si es así, ¿por qué separarse de ella? Si no lo era, ¿cómo se puede distinguir una verdadera iglesia? Así que en la historia de la iglesia, este tema de las marcas de la iglesia cobró una gran relevancia cuando se tuvo que hacer esta pregunta en torno a la iglesia que dominó por mucho tiempo con su estructura eclesiástica el mundo occidental. Lutero y sus seguidores expresaron en la Confesión de Augsburgo, en el artículo 7, lo siguiente en torno a lo que es una verdadera iglesia de Cristo. Señalaron, la iglesia es la congregación de los santos, donde se enseña correctamente el evangelio y se administran correctamente los sacramentos. Juan Calvino expresó, donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y oída de manera pura, además de los sacramentos administrados conforme a la institución de Cristo, allí no se debe dudar, existe la iglesia de Dios. Así que para los reformadores, guiados por la escritura, las marcas que distinguían una verdadera iglesia de Cristo eran, primero, la correcta predicación de la palabra de Dios. Segundo, la administración correcta de los sacramentos. Pero rápidamente a esas dos marcas se añadió una tercera, el ejercicio correcto de la disciplina eclesiástica. Y esto lo podemos ver en una de las confesiones de fe más antiguas de la fe protestante, la Confesión Belga, escrita en 1561. En el artículo 29, acerca de las marcas de la iglesia verdadera, la Confesión Belga dice: creemos que debemos discernir diligentemente y muy cuidadosamente por medio de la palabra de Dios cuál es la verdadera iglesia, porque todas las sectas del mundo hoy en día reclaman para sí mismas el nombre de iglesia. No nos referimos aquí a la compañía de hipócritas que están mezclados entre la gente buena dentro de la iglesia y que sin embargo no son parte de ella, aunque están allí físicamente, sino que hablamos de distinguir el cuerpo y la comunidad de la verdadera iglesia de todas las sectas que se llaman a sí mismo iglesia. La verdadera iglesia se puede reconocer por las siguientes marcas. Primero, la iglesia se ocupa en la predicación pura del evangelio. Segundo, hace uso de la administración pura de los sacramentos tal como Cristo los instituyó. Tercero, practica la disciplina eclesiástica para corregir las faltas. En resumen, se gobierna a sí mismo según la pura palabra de Dios, rechazando todas las cosas contrarias a ella y teniendo a Jesucristo como la única cabeza. Por estas marcas uno puede estar seguro de reconocer la verdadera iglesia y nadie debería separarse de ella. Así que la iglesia dirigida por la palabra de Dios reconoce a quién es una verdadera iglesia en torno a la verdadera predicación de la palabra, la correcta administración de los sacramentos u ordenanzas y al fiel ejercicio de la disciplina eclesiástica. Si una de estas marcas o señales de la iglesia no están presentes o están siendo descuidadas al interior de la iglesia, dicha iglesia está en grave peligro de extraviarse y de alejarse cada vez más de ser una iglesia del Señor Jesucristo. Como iglesia de Cristo debemos estar siempre vigilantes, observándonos si hemos empezado a alejarnos de la bendita dirección de la palabra de Dios. De estas tres marcas que identifican a la verdadera iglesia, una de ellas, la correcta administración de la disciplina al interior de la iglesia, ya la abordamos la semana pasada. La correcta administración de las ordenanzas o sacramentos la trataremos en próximas semanas.
En esta mañana nos vamos a centrar en la primera marca, que sin lugar a dudas es la más importante marca que identifica una verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera predicación de la palabra de Dios, que para muchos es la única realmente marca, porque las otras dos se desprenden de ella. Herman Bavinck señalaba: la palabra es verdaderamente el alma de la iglesia. Todo ministerio en la iglesia es un ministerio de la palabra. Dios da su palabra a la iglesia y la iglesia la acepta, conserva, administra y enseña. La confiesa delante de Dios, delante de los demás y delante del mundo en palabra y obra. En la marca de la palabra, las demás se incluyen como solicitudes posteriores. Donde la palabra de Dios es predicada correctamente, allí también el sacramento es puramente administrado. La verdad de Dios es confesada de acuerdo con la intención del Espíritu y la conducta de la gente es moldeada de acuerdo a ella. Sin lugar a dudas, la predicación de la palabra de Dios es la marca fundamental de lo que es la iglesia cristiana, pues la pureza doctrinal guiará a una buena administración de los sacramentos y al ejercicio fiel de la disciplina dentro de la iglesia. Ahora, como toda formulación teológica debe ser soportada escrituralmente, preguntémonos si podemos demostrar bíblicamente que la proclamación pura de la palabra de Dios es una marca de la verdadera iglesia. Y la respuesta es sí, sin lugar a dudas. El Señor Jesucristo dice que sus ovejas oyen su voz y sus ovejas siguen la voz de su Señor. En Juan capítulo 10, versículo 27, y quiero iniciar viendo cómo a través de toda la Escritura, el hecho de que la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, está sometida, guiada, con una necesidad absoluta a su palabra, es evidente en todo el desarrollo de la historia de la redención. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El pueblo del Señor Jesucristo es un pueblo guiado por la bendita palabra del Señor. Sin la Escritura, el pueblo de Dios no existiría. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, el proverbio, la sabiduría, señala lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje así: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. La dirección de Dios está en torno a su bendita palabra. Si la bendita palabra de Dios es dejada a un lado, es tergiversada por parte de una iglesia, no es lo principal en medio de ella, el fin está determinado. La iglesia que no tiene como su fundamento principal la palabra del Señor está a la deriva de cualquier viento de doctrina, de cualquier enseñanza novedosa. El pueblo de Dios recibe vida espiritual a través de la palabra del Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 18 leemos: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por las palabras de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aún la vida espiritual está vinculada a la exposición de la palabra del Señor. El apóstol Pedro enfatiza esto que Santiago ha expresado. En 1 de Pedro 1:23 leemos: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aún el inicio de la vida espiritual está vinculada con la exposición de la palabra del Señor. La fe se fundamenta, crece, se incrementa, se fortalece, madura
en torno a la exposición de la palabra del Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los profetas gritaban al pueblo la absoluta necesidad de estar sometidos al direccionamiento de las Escrituras. Cuando venían y trataban de guiar al pueblo a través de otra cosa diferente a las Escrituras, los profetas reaccionaban violentamente, señalando que no era posible. En Isaías capítulo 8, versículo 19, leemos lo siguiente: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Y esto lo podríamos contextualizar diciendo: ¿quieres conocer qué te depara el mañana? ¿Quieres estar seguro en torno a tu camino? Pregúntale al profeta de turno. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, a las Escrituras. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. De allí las terribles palabras de Dios por medio del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Oseas 4, versículo 6. Las Escrituras mismas nos enseñan que mantenernos fieles a la verdad que surge de la bendita palabra del Señor es una marca, es una señal de que somos de Él, es decir, que somos la iglesia de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen, si están continuamente apegados a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por implicación, si no se mantiene en la palabra del Señor, se desliga de Cristo. Se llega a un momento en que no se es en unión con Él. Si la iglesia local no permanece, no se fundamenta en la palabra de Dios, si no persevera en ella, llega el momento en que tal vez sin percibirlo ha aflojado su paso. Como cuando un niño que va con su padre de la mano por un centro comercial, de un momento a otro se suelta de la mano de su padre viendo algo que le llamó la atención y sin darse cuenta voltea a mirar y ya no sabe dónde está totalmente extraviado. Una iglesia de Cristo que no se fundamenta, que no desarrolla su vida en torno a la Escritura, sino que hay otros aspectos que empiezan a tomar mayor relevancia en medio de ella. Es una iglesia que se ha extraviado de su unión con Cristo. El que es de Dios, dice el Evangelio de Juan, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La verdadera iglesia de Cristo ama la palabra de Dios. Vive por ella, no viene a la iglesia en busca de relaciones, de sentimientos bonitos, sino porque siente la necesidad de ser alimentado por la palabra del Señor. La coinonía que es tan importante entre los hermanos, el amor que surge, es un resultado de vivir sumergidos en la palabra del Señor. Ese es el fundamento de por qué nos congregamos en torno a Dios, a su exhortación, a su enseñanza por medio de la palabra. Pero cuando el fundamento se cambia,
la iglesia de Cristo o esa iglesia empieza a desviarse. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Guardar no es solamente tener en un alto concepto las Escrituras, es cuidarla, es escudriñarla, es atesorarla, es vivirla. Mostrar el amor hacia nuestro Señor solo es posible a través de un vínculo absoluto con su bendita palabra. La muestra que el Espíritu Santo está morando en una iglesia es su absoluto vínculo en pos de vivir guiados por su bendita palabra, las cual nos enseña la voluntad de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Gerhardus Voss expuso: la iglesia que es pura en doctrina es la iglesia que, considerando todas las cosas, puede satisfacer la exigencia de su llamamiento, que tiene una garantía para el futuro, que a la larga debe engendrar el mayor número de creyentes, que será la madre de familia más fructífera. En ningún caso es permisible hacer que lo doctrinal sea una cuestión secundaria, como muchos desean hacer en nuestros días. La verdadera iglesia es una iglesia que enseña, es una iglesia comulgante. La principal marca de lo que es una iglesia de Cristo no es tener un gran grupo de alabanza ni supuestos profetas que le hablen al oído a las personas, ni que sea la mayor en crecimiento numérico, ni la que sea en mayor prosperidad de sus miembros económicamente hablando. La iglesia verdadera de Cristo es aquella que se centra, que se fundamenta en la enseñanza de la palabra del Señor. Esa es su vida, ese es su fundamento. No es difícil distinguir entre una verdadera iglesia de Jesucristo de otra que no lo es. Solamente es mirar los cultos, en qué se enfocan más. Pablo dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Una iglesia que no tiene ese fundamento, se fundamenta en otras cosas, son edificaciones construidas sobre la arena, próximas a destruirse. Pablo nos advirtió: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no querrán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ahora, en torno a esta marca de la iglesia hay un problema. Y es que todas las iglesias tienen esta frase: creemos lo que la Biblia dice. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué enseña tu iglesia?, la persona podría responder: lo que la Escritura enseña. Pero conocemos que eso es muchas veces una fachada, porque lo único que se hace es tomar un pasaje escritural sacado de su contexto para hacer una enseñanza propia, un énfasis propio que se quiera dar. Es de allí que en torno a este tema de las marcas de la verdadera iglesia es de fundamental importancia expresar lo que se cree a través de una confesión de fe. Ya que a la pregunta ¿crees lo que la Biblia enseña?, la respuesta seguramente es sí, yo creo.
aunque realmente esté expresando, creo, lo que yo pienso que la Biblia enseña. Como si la Biblia fuera un abanico de enseñanzas y no la verdad revelada por parte de Dios. Así que la fórmula no es preguntarle a alguien, ¿crees lo que la Biblia enseña? O tu iglesia es de sana doctrina, porque las personas responderán, claro que mi iglesia es de sana doctrina. Si nosotros le preguntamos a un testigo de Jehová, la iglesia donde asiste es de sana doctrina, ¿qué crees que responderá? O si le preguntamos a un católico romano, ¿qué crees que responderá? O si le preguntamos a un mormón, ¿qué crees que responderá? O a un adventista, ¿qué crees que responderá? La pregunta no es si tu iglesia es una iglesia de sana doctrina. Pero si, por ejemplo, le preguntamos a un testigo de Jehová, ¿crees que la Biblia enseña que Jesús es el Hijo eterno de Dios? Que no fue creado, sino que es eternamente con el Padre y participa de la misma sustancia con el Padre y con el Espíritu Santo, siendo el Dios y también hombre perfecto. El camino que le queda al testigo de Jehová es responder, no, no creo en eso. O si le preguntamos a una iglesia donde profetizan lo siguiente, ¿crees tú que hoy, aparte de las Escrituras, hay nuevas revelaciones de parte de Dios? ¿Qué crees que responderá esa persona? Sí, yo creo que hay otras revelaciones mostrando que la Biblia no es la única fuente de verdad. O si le preguntamos a un católico romano, ¿crees que solamente por nuestra fe depositada en la persona de Cristo somos salvos? ¿Qué respondería el católico romano? No. Creo que la salvación depende de nuestra unión a la Santísima Madre Iglesia Católica y a la administración que ella hace de la gracia de Dios a través de los sacramentos. De allí que en torno a este tema de las marcas de la iglesia verdadera y en torno a esta primera marca, la predicación de la palabra del Señor, de allí la importancia de las confesiones de fe. Porque cuando decimos esto creemos, a través de una confesión de fe, la iglesia local está cerrando la entrada a falsos cristianos y a falsos maestros, que como lobos rapaces siempre tratan de entrar a minar la verdad que nos ha sido dada y de la cual somos responsables de proteger. Recuerda que el apóstol Pablo, lo vimos la semana pasada, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Los miembros de la iglesia local somos responsables de que la verdad no se desvíe de la única fuente que hay para mantenernos firmes en él, su bendita palabra. Pero es muy fácil que una iglesia de Cristo empiece a desviarse si su centro no es el aprender, el escudriñar la palabra del Señor. Un teólogo contemporáneo advierte lo siguiente: una de las primeras muestras que una iglesia empieza a descarriarse de la fidelidad a Cristo se hará evidente no solo en el cambio de doctrina, sino también en la vida diaria de la iglesia. Sus actividades, su predicación, su consejo e incluso las conversaciones entre los miembros tenderán a ser más y más centradas en el hombre y menos centradas en Dios. Mis hermanos, cuando una iglesia se desliga de la palabra de Dios, habrá menos y menos énfasis en el estudio y aplicación de la vida diaria de las Escrituras, pero más y más énfasis en simplemente ser en personas cariñosas y sensibles. En otras palabras, cuando el centro o foco principal ya no es Dios sino el hombre, allí ha desaparecido la iglesia del Señor Jesucristo. Todas las iglesias locales estamos en peligro de tomar un rumbo diferente. Por eso el tema de las marcas de la iglesia es fundamental. Somos responsables de estarnos vigilando si en algún momento empezamos a tomar otro rumbo, mis amados hermanos.